Normal, el avión no tuvo ningún problema. Cuando llegó al extremo de pista, aterriza su bizarreta, pero él venía con las 2000 libras de bombas, revienta una cubierta en el aterrizaje y se empieza a ir de pista. Y ahí se eyecta y, bueno, fue una eyección fallida. Termina falleciendo a raíz de la eyección. Así que cuando salgo a los 600 metros, tenía la pista adelante, me dicen que aterrice del lado derecho, le pregunto por qué, me dicen que aterrice del lado derecho nuevamente, reafirman y bueno, cumplo esa orden de aterrizada sobre el lado derecho. Y en la carrera de aterrizaje veo que había un A4 que estaba en pilón, apoyado sobre la nariz, en el extremo principal de la nariz y sin la cabina. No sabíamos nada de los tres primeros y su bizarreta que acaba de morir en el aterrizaje. Aunque dañada severamente, la Antelope aún continúa a flote. Esa noche, mientras se intentaba desarmar una de las bombas, estalla. Automáticamente se produce un incendio masivo y la nave se hunde. Con los británicos en tierra, listos para marchar a Puerto Argentino, la aviación se esforzaba más y más para frustrar sus objetivos. Por las noches, los Canberra arrojan bombas pesadas para hostigar blancos en las áreas donde las tropas británicas poseen puntos fortificados de artillería, logística y puestos de mando. Se usó la táctica, digamos, del tiro a gran altura, pero auxiliado por el radar. La mayor amenaza para nosotros eran los misiles tierra-aire y las patrullas de Harrier. En la última oportunidad que tiramos sobre Monte Kent, el radar nos avisa de que se estaban acercando una patrulla de Harrier y nos fue dando las posiciones relativas, o sea, nos avisa que estaban a 25 millas, nosotros hacemos el tiro, realizamos la maniobra evasiva, a partir de allí le damos al avión la máxima velocidad posible, ¿no es cierto? Vemos que se acercan hasta 20 millas y luego empezamos a perder, digamos, a ganar distancia con respecto a los Harrier, con lo cual esa fue una amenaza concreta que no llegó a acercarse a la distancia de tiro. Con las primeras luces de la mañana del 25 de mayo, el mayor ataque de la aviación argentina comenzaba a gestarse. El almirante Woodward, jefe de la Marina Británica, previendo la situación, rápidamente despliega sus unidades para sostener los ataques. Los observadores navales argentinos mantienen actualizada la posición de los buques enemigos mientras las escuadrillas llegan a la zona. En el continente, los dos Super Étendard de la Armada Argentina preparaban los misiles AM-39 Exocet para un segundo ataque sobre la flota británica con un rumbo de acercamiento diferente para lograr una mayor efectividad. Los británicos tienen certeza que los aviones aparecerán desde tierra, pero los radares no pueden detectarlos. A las 15:20 horas surgen dos A4B sobre la isla Borbón y se dirigen hacia mar abierto, encontrando a la fragata y el destructor frente a ellos. Los A4B lanzan su armamento. Una de las bombas rebota en el mar e impacta sobre el buque atravesando su cubierta de vuelo, destrozando la parte delantera de un helicóptero Sea Lynx y luego cae. Tras patrullar la línea de la costa, 3 Dagger de la base aérea de San Julián prosiguen hacia Puerto Argentino. Antes de llegar se encuentran frente a 3 buques británicos que están bombardeando el área. El destructor y las 2 fragatas abren fuego contra los aviones argentinos sin poder alcanzarlos. En ese momento el capitán Di Meglio lanza sus bombas sobre el destructor. Luego los Dagger inician el escape mientras una patrulla de Harrier va a su encuentro. Los aviones británicos abortan inmediatamente su ataque cuando 2 Dagger armados con misiles se interponen entre ellos y la escuadrilla para facilitar el escape de los argentinos. El 1 de mayo habían comenzado las hostilidades y ambos bandos mostraban todo su poderío y el valor de sus pilotos. Era el bautismo de fuego para la Fuerza Aérea Argentina.
La guerra aérea había comenzado con los primeros enfrentamientos. Los británicos centraban su base de operaciones en la isla Ascensión y desde los portaaviones Hermes e Invencible. El objetivo principal era inutilizar la pista de Puerto Argentino, así dificultar las comunicaciones entre la isla y el continente, comprometiendo las posibilidades de los pilotos argentinos. La pista fue desde ese momento uno de los blancos principales de los Vulcan y los Harriers británicos. La primera baja en la pista es el mismo 1 de mayo, cuando los Sea Harrier bombardean al Pucará del teniente Yukik, alcanzando a su piloto y gran parte del personal que trabaja en el lugar. Fue el primer contacto con la guerra en sí, digamos, ¿no es cierto? En definitiva, nosotros habíamos tenido ya el aviso que había sido atacado Puerto Argentino a eso de las 4 de la mañana, y a partir de ahí nosotros entramos a movilizarnos y tratar de sacar los aviones, porque la mayor debilidad era el momento de puesta en marcha. Es decir, uno estaba sentado y había gente que estaban apoyando en la puesta en marcha del avión, que también la inexperiencia por ahí, uno se pregunta por qué había tanta gente, pero todo con el ánimo de colaborar y que los tiempos para que saliera lo más rápido posible fuera corto. Desde armeros, de suboficiales técnicos, electricistas, todo dando vueltas alrededor del avión, que casualmente, desgraciadamente, es el avión donde impactan y casi todos ellos fallecen. A partir de allí, los arribos a Puerto Argentino eran muy arriesgados. Entonces llegamos a Puerto Argentino el 17 de mayo al atardecer. Y me sorprende cuando llegamos porque no hay nadie recibiendo honor. Aeropuerto fantasma, no había absolutamente nada. Veía el cráter, estaba lleno de esquirlas, y mientras estaba mirando eso, de pronto veo una camioneta que se empieza a acercar a la distancia de la cabecera opuesta. Para la camioneta, se baja un conscripto y me dice: corra jefe, que hay alarma roja. Y empezamos a sentir ruidos de turbinas y se aproximan 2 Harriers. Y habríamos hecho unos 30, 40 metros cuando miro a la derecha y explota una bomba en la cabecera 26, un poco más alejada, unos 100 metros de la cabecera 26. Los Harrier pasaban, hacían la PAC, la patrulla aérea de combate en San Carlos, y a la vuelta con una bomba en 1000 libras en el medio, tiraban la bomba y se volvían. O sea que la cantidad de armas rojas era muy abundante. El 2 de mayo, el submarino nuclear británico Conqueror hunde al crucero Ara General Belgrano. En la operación mueren 323 marinos argentinos. La guerra había comenzado de la manera más cruda para Argentina. Mientras Argentina buscaba reponerse del hundimiento del crucero General Belgrano y los británicos comenzaban a familiarizarse con el lugar y el clima adverso de la región, la guerra del aire se encrudecía cada vez más. La Fuerza Aérea Argentina tenía el objetivo de diezmar lo antes posible a la flota británica y defender los objetivos en la isla que eran constantemente atacados. Los Harrier buscaban detener la acción de los pilotos argentinos y anular la comunicación entre el continente y Malvinas. La aviación naval contaba con que los servicios británicos de inteligencia habían descartado el uso del misil Exocet después de que el personal técnico francés se retirara de Argentina al inicio del conflicto. Por lo tanto, era una carta secreta con la que contaba Argentina. Tras semanas de arduas tareas, los técnicos navales logran hacer funcionar el misil. Para esto, los pilotos iban adiestrando en todo lo que era la parte operativa, ¿no? El lanzamiento del misil, el vuelo rasante, y nosotros trabajamos en la parte técnica. Una vez logradas las dos combinaciones, se le dio el ok que la escuadrilla estaba en condiciones de lanzar los misiles AM-39. El 4 de mayo, la aviación naval argentina pone a prueba por primera vez este sistema de armas. La segunda escuadrilla de caza y ataque monta una misión con 2 Super Etendard y un avión explorador Neptune y el apoyo de un reabastecedor Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. El avión explorador Neptune detecta 3 contactos
Los dos pilotos de los Super Etendard, tomando por sorpresa a los británicos, lanzan sus misiles contra el Sheffield. Bueno, ahí fue una satisfacción enorme porque todo el sacrificio arduo que habíamos hecho para poder poner a punto lo que era algo que nos parecía imposible había dado buenos resultados. La aviación naval argentina lograba hundir el primer buque británico y se convertía en pionera en la utilización de esta tecnología. El extremo entrenamiento comenzaba dando esperanzas a los pilotos argentinos. Tras días de bombardeos y cañoneos sobre los puestos argentinos en las islas, las réplicas de los soldados y los pilotos argentinos, los ingleses habían logrado interrumpir las rutas de contacto entre los puestos y la base argentina. La comida comenzaba a escasear en la vanguardia y el clima bajaba abruptamente. Los pilotos argentinos patrullaban el aire en busca del lugar exacto en el que los ingleses buscarían hacerse a tierra. Y a partir de ese 1 de mayo, a través de todas las acciones que realizó el escuadrón y los escuadrones de otros sistemas de armas, se iba degradando tanto el material como el personal, íbamos perdiendo camaradas en forma permanente. Entonces es como que el cerco se iba estrechando cada vez más. Finalmente, el 21 de mayo, comenzaba la última etapa de la guerra con el desembarco en la bahía de San Carlos. Con la colaboración del comandante Ewing Southby Taylor, quien conocía el lugar por haber prestado servicios en Malvinas, el general Jeremy Moore había decidido que ese era el lugar ideal para su desembarco. Los primeros avances de las lanchas de desembarco habían sido positivos, el lugar no estaba minado y parecía que sería un arribo relativamente sencillo. Pero con las primeras luces de la mañana, el teniente primero Carlos Daniel Esteban visualiza uno de los barcos y da aviso. Una Aermacchi 339 de la aviación naval realiza un vuelo de reconocimiento por la zona. Ni bien superé las primeras alturas, donde están las posiciones del batallón 5, ya comencé a observar acciones de combate. Había un helicóptero incendiándose, tropa de infantería desparramada corriendo por el campo y un helicóptero dándole apoyo. El aviador naval ingresa al estrecho de San Carlos, divisa un helicóptero en vuelo estacionario para alertar sobre posibles ataques aéreos. Me preparo para atacar ese helicóptero y ya me preparo para disparar. Observo todo el despliegue naval inglés sobre el establecimiento San Carlos. Rápidamente descubre que en el lugar había por lo menos media docena de buques ingleses. Con el piloto inglés nos alcanzamos a mirar. En ese momento recién él me ve. Kripa realiza un brusco giro a la izquierda, pasando a escasos metros del helicóptero. El helicóptero de la Fuerza de Tareas Británica alerta a los buques advirtiéndoles que un jet argentino va hacia ellos. Maniobrando su Aermacchi, Kripa somete a su avión a varias G negativas, respondiendo de manera efectiva. Una vez que entro en la corrida de tiro, el buque comienza a tirarme. Yo con cañones y cohetes solamente podía producirle daños muy pequeños, entonces mi intención era tratar de dejarlo fuera de servicio al buque, es decir, atacar todo su sistema de radares, de radios, antenas. Volando en forma rasante se coloca en posición de disparo contra el primer buque que cruza frente a su mira de tiro. Tuve que recobrar muy fuerte mi avión con mucha fuerza para no pasar y cortar sus antenas. Una vez realizado el ataque, Kripa vuela entre medio de toda la flota británica. Las unidades ni los efectivos abren fuego por temor a impactarse entre ellos y el piloto argentino logra escapar. Entonces voy escapando sobre la península esta hasta salir del alcance de tiro de ellos y de ahí teóricamente tenía que volver, pero pensaba que si volvía a Puerto Argentino y decía que había muchos buques, nadie iba a pensar que había la cantidad que yo había visto. Así que hice una órbita en ese lugar y en el anotador de rodilla que teníamos hice un croquis, posicionando los buques que yo vi en ese momento. Escuchamos
que se aproximaba el Kripa con